pues iniciamos con los 60 segundos de hoy. No cabe duda que caras vemos, tranzas no sabemos. El líder municipal de la CTM en Hermosillo, Óscar Ortiz Arballo, está siendo investigado por extorsión, fraude, amenazas y lo que resulte. Según denuncia interpuesta hace unas semanas por el dueño de la empresa Salsas Castillo, el angelito tenía 7 años recibiendo en su cuenta personal todas las prestaciones, cuotas y otros apoyos que en teoría deberían de ser para los trabajadores que representa como líder. El actuar del dirigente setemista refleja con gran precisión el comportamiento clásico de los líderes corruptos. Por ejemplo, en las revisiones anuales del contrato colectivo de trabajo pedía cantidades impagables de aumento salarial para luego ceder siempre y cuando recibiera un chequecito personal de hasta 100,000 pesos, documentado. Pedía dinero para eventos que no realizaba. En 60 por 60 detallaremos el modus operandi de este presunto delincuente disfrazado de líder sindical. 7 de la mañana con 7 minutos ya. Muchas gracias por continuar, por sintonizarnos a través de Radio Sol 106.3, las plataformas digitales de 60 segundos. No saludé a mi compañera Alejandra Cuen, que está aquí con nosotros. Por cierto, preséntate, Alejandra. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Okay. Aquí su segura servilleta, Alejandra Cuen. Sí vino a trabajar. Pues bueno, ya vimos esta pieza. No es, digamos, no estamos descubriendo el hilo negro. Las prácticas de este tipo, de los líderes sindicales en las empresas, donde extorsionan a las empresas para no causarles más daño, donde se depositan a sus cuentas personales las cuotas y las aportaciones de la empresa, no es algo nuevo. Sin embargo, por primera vez tenemos acceso a una denuncia muy bien sustentada y también, bueno, por primera vez, yo creo que muy pocas empresas se atreven a denunciar por justo el temor de que les cierren la planta. Por eso aplaudimos la iniciativa y el valor que tiene esta empresa Salsas Castillo para interponer esta denuncia. Ayer que tuvimos acceso a la misma, a la denuncia ante la gente del Ministerio Público Investigador, le pedimos a el abogado Alejandro Barrientos del despacho Barrientos Ríos y Asociado, experto en temas laborales, y a quien le toca lidiar mucho con este tipo de líderes representando a las empresas, que nos ayudará a leer, a interpretar, a ver los alcances, analizar los alcances que puede tener esta denuncia que está pues ya desde el 10 de junio del 2022 en manos de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Alejandro Barrientos, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenos días a tu auditorio. Oye, Alejandro, pues a ver, ¿qué posibilidades reales le ves tú a esta denuncia de esta empresa tan importante, tan tradicional, tan representativa de Sonora como el Salsas Castillo, que tuvo el valor por fin de interponer una denuncia y que pues la verdad se ve bastante bien sustentada? Mira, como sabes, mi expertise es el derecho del trabajo, no el derecho penal. Y lo que sí me gustaría comentarte para poder, yo creo que darte un poquito de claridad en esa inquietud que tú tienes y de este auditorio es lo siguiente. Primero, este tipo de prácticas, por supuesto, ya lo dijiste, no son nuevas, no son exclusivas del Estado de Sonora. Se ha vivido durante décadas por parte de varios sindicatos este modus de vida, ¿no? Se han llegado inclusive a tener a través del tiempo relaciones nocivas, tóxicas, colectivas. ¿Esto qué quiere decir? Que pues bueno, las empresas en una gran medida han llegado a considerar normal lo que no es legal, ¿no? El poder estar dando una cantidad económica o varios conceptos económicos por debajo del agua, por debajo del contrato colectivo, etcétera, pues bueno, eso se llega a tornar una práctica común y aceptada en muchas ocasiones por la empresa, por un temor al final bien fundado, por supuesto, pero a veces no nomás temor, no es miedo, es terror a que haya un paro laboral, a que haya una huelga, de estas huelgas llamadas de extorsión. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que sí es nuevo
y creo que vale mucho la pena comentar y que va de la mano con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia laboral que hemos comentado en semanas anteriores, es que justamente con este nuevo sistema y con 2 reformas a 2 artículos en particular se abren áreas de oportunidad para los que son agraviados. Número 1, el artículo 378 de la ley establece de manera expresa en la reforma una prohibición a los sindicatos en su fracción octava de cometer actos de extorsión u obtener dádivas del patrón ajenas al contrato colectivo. ¿Esto qué quiere decir? Esto antes no estaba, pues. Antes quizá era muy común, pero no estaba prohibido. Ahora está prohibido. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que una empresa paga a la federación, a la confederación, al sindicato, debe de estar inmerso en el texto del contrato colectivo. Si no está en el texto, se entenderá o que es una dádiva para mantener bajo control al sindicato o que es un acto de extorsión. Ahora, donde viene el cierre de la pinza es el artículo 369. Dice, el registro de los sindicatos, federaciones y confederaciones podrá cancelarse, fracción tercera, cuando sus dirigentes, apoderados o representantes legales incurran en actos de extorsión en contra de sus patrones. Esta conducta comprobada podrá servir de base para que se demande por la vía jurisdiccional la cancelación del registro sindical, independiente de las responsabilidades penales, ¿no? Los tribunales son los que resuelven esto. Eso quiere decir que a partir de octubre, que como ya bien lo sabes, inicia el nuevo sistema de justicia laboral con los tribunales laborales en el estado de Sonora, existe para cualquier persona agraviada en estos menesteres la posibilidad de demandar ante el juez laboral, ante el tribunal laboral, la cancelación de un registro sindical. Entonces, si me preguntas, oye, en el aspecto laboral, ¿cuáles serían las consecuencias a las que pudiera llegar un acto como este? Pues bueno, no nada más en el tema penal, sino también en el laboral pudiera conllevar la cancelación del registro. Un registro sindical cancelado implica que ya no tiene ningún derecho, pierde el derecho de emplazar a huelga, de negociar un contrato colectivo, todos sus contratos los perdería. Pues creo que a partir de ya este mes, los sindicatos, federaciones, confederaciones que se han acostumbrado a este modus de operar para poder conseguir dádivas o conceptos que no están en el contrato colectivo, debieran pensarlo 2 veces. ¿Por qué? Porque ya con esto, quien se ve agraviado puede ejercer una vía jurisdiccional de mayor peso para su propio sindicato. Sí, fíjate, Alejandro, que tenemos acceso. Es bien importante lo que dices, porque efectivamente los trabajadores ahora tienen nuevas herramientas legales, y los patrones también, para que estas prácticas ya no se den. Por ejemplo, yo sé que a muchos empresarios que nos están escuchando o nos están viendo o nos van a ver en el transcurso del día, les va a parecer familiar lo que les voy a leer de esta denuncia. Por ejemplo, dice el documento que, entre otras cosas, dice que todas las transacciones que se hacían entre el sindicato y la empresa, por ejemplo, las cuotas de los sindicatos que le cobran el 1% de su salario a los trabajadores, iban a la cuenta personal del líder, de su cuenta personal, no a la cuenta del sindicato ni a la tesorería, no, a la cuenta personal. Y luego, cuando cada año se venía la revisión del contrato colectivo de trabajo, pues cuando ya parecía que estaba todo de acuerdo, el líder, Óscar Ortiz Arballo, líder del sindicato de CTM, de la confederación de CTM aquí en Hermosillo, le decía a la empresa, no, ¿sabes qué? Siempre no, ahora nos vamos a ir a huelga porque quiero el 100% de aumento. Y no, pero ¿cómo no? Bueno, entonces dame 100,000 pesos y ahí muere. Y está documentado, están los depósitos, están los cheques a su nombre de esta práctica de extorsión. Creo que las pruebas son muy contundentes, porque le ha pasado además a muchas empresas, y ojalá que muchas más empresas y muchos más trabajadores se animen a este tipo de prácticas. Entonces, como lo comentábamos, como lo comentas, Alejandro, este nuevo sistema pues le va a dar la oportunidad a las empresas, a los trabajadores,
para que ya no sigan pasando este tipo de asuntos, ¿no? Sí, de hecho, un punto importante que se da tanto en el aspecto jurídico-laboral como en el aspecto jurídico-penal es el tema de las evidencias. Bueno, por supuesto que igual una denuncia puede tener una cantidad enorme de hechos, pero el tema es que estén demostradas. Bueno, entonces, evidentemente, si lo que tú comentas está respaldado, pues debiera tener una consecuencia. Según el Código Penal, de 5 a 15 años de prisión puede tener quien comete el delito de extorsión en el estado de Sonora. Pero bueno, a lo que iba es que justamente tanto en el proceso penal, la denunciante habrá de hacer lo suyo para poder demostrar que eso ocurrió, y en su caso, en el caso que te platico, quienes ejerzan la vía jurisdiccional laboral deberán hacer también lo propio, pues demostrar sin lugar a dudas de que se trata de un acto de extorsión, y no lo que luego se maneja de que, oye, pues son acuerdos, pues no. Aquí el tema de los acuerdos sí es cierto, es parte de la negociación colectiva llegar a acuerdos todo el tiempo, cada año, cada 2 años y durante el año. Sin embargo, el motivo de ese acuerdo que genera que dé una empresa no a los trabajadores sino a una tercera persona, ese es el punto que sí, que exactamente. va a explorar ahora con este cambio. Era lo que te iba a preguntar, o sea, ¿hay contratos colectivos de trabajo que indiquen que las aportaciones de la empresa para cualquier situación se hagan a la cuenta personal del líder sindical? ¿Es común esto? Mira, sí, te voy a explicar cómo funciona, o ha venido funcionando, pues, porque esto te digo, ya tiene años. Lo siguiente, quienes deciden dónde se deposita técnicamente son los trabajadores. En los estatutos sindicales, que es donde la empresa no puede meterse, son las reglas del juego del sindicato. La escritura, el acta constitutiva, pues ahí se establece cómo se administran las cuotas, cómo se manejan, dónde se depositan, etcétera. Si los estatutos sindicales dicen, oye, que sea la cuenta del secretario general, estará legalmente correcto. Luego, el segundo punto es que en un contrato, en un acuerdo con la empresa, en alguna cláusula debe estipularse que el pago determinado de algún concepto derivado de la negociación colectiva, pero claramente el concepto deberá depositarse, o en su caso las cuotas, a la cuenta determinada. O sea, eso sí se ha venido manejando porque estaba en el aspecto legal. ¿Dónde es donde también ya hay cambios? Porque va de la mano con tu pregunta en el tema fiscal. Cada vez más, como saben, las autoridades fiscales han ido apretando. Los sindicatos no son la excepción. Entonces ya, hoy por hoy, ya hay muchas empresas y muchos sindicatos que se les ha requerido el alta de Hacienda, que se les ha requerido cuentas bancarias de sindicato. ¿Por qué? Porque técnicamente el dinero es del sindicato, no es de una sola persona. Entonces, esto está moviéndose, pues ya tiene 2, 3 años que ha ido avanzando, y no va a pasar mucho tiempo en que ningún líder sindical pueda recibir en su cuenta personal cuotas de los trabajadores, porque debe de tener ya hoy por hoy el tema de una cuenta fiscal en una institución bancaria, por supuesto, a nombre del sindicato. De hecho, en este caso, fíjate que en la página 7 de la denuncia, dice el denunciante aquí, dice, no omito señalar que en su momento todo el personal sindicalizado acordó que los recursos que fueron entregados al sindicato por parte de mi representada fueran por medio de una tesorera, la cual había sido elegida en común acuerdo por personal agremiado, dice. Sin embargo, nunca se llevó a cabo esa transacción. O sea, sí está salvada, digamos, esa excepción que nos comentas de acuerdo a la denuncia, por lo que, bueno, hay que esperar. Luego, pues este tipo de denuncias también suelen ser lentas, suelen ser complicadas de desarrollar, porque también hay complicidades, hay que decirlo, en el pasado de autoridades del Ministerio Público y de investigadores. Esperemos que este no sea el caso. Alejandro Barrientos, muchas gracias de nuevo por orientarnos. De verdad, es muy importante lo que nos dices. Hay que revisar los contratos colectivos de trabajo, hay que los trabajadores exigirle cuentas a sus líderes sindicales. Ahora tienen más instrumentos legales para exigir cuentas e incluso para votarlos en un momento dado si no están contentos con la representación que tienen ante la empresa. Y por otro lado, también las empresas que tienen más posibilidades de defenderse de este tipo de prácticas, pues que
finalmente frenan el desarrollo de las empresas y por supuesto que, pues, que del Estado. Es correcto. De hecho, yo aplaudo este tipo de iniciativas como la que tú tienes, porque al final, cuando hay cambios en las leyes y más en una ley tan importante que es la ley laboral que relaciona o aplica prácticamente todo el mundo, o eres trabajador o eres patrón, no hay más que conocerla. Desafortunadamente, los trabajadores son los que menos conocen estos cambios, ¿no? Si a las empresas no nos conocen, pues mucho menos los trabajadores. Entonces, sí debiéramos promover más la cultura del conocimiento de la reforma laboral, de los derechos sindicales, de los derechos laborales. Se llaman derechos de ciudadanía laboral que tiene cada trabajador a partir de la reforma constitucional, de poder votar, de ser votado, de poder pagar cuotas, de no pagar cuotas, de exigir a sus líderes cuentas en efecto, de ir a revisar sus contratos colectivos, sus estatutos ante las plataformas públicas. Todo eso no lo saben, pues, ¿no? Entonces, a medida que hay una mayor cultura del conocimiento de lo que son los derechos laborales de trabajadores y de patrones, creo que podremos hacer mejor las cosas como sociedad. Licenciado Alejandro Barrientos, muchas gracias, como siempre, por atender nuestro llamado, y pues ya sabes que te vamos a seguir consultando porque hay muchas dudas, hay mucho que aprender de este nuevo sistema de justicia laboral, tanto trabajadores como patrones, en esta nueva forma de gestionar la relación entre quienes pues tenemos una empresa y tenemos trabajadores. Gracias de nuevo por atender nuestro llamado y pues estamos pendientes. Ahora, buenos días a todos. Buenos días. Fíjate, Alejandra, te voy a leer un pedacito que esto es como el secreto a voces en la relación en las empresas, pero esta vez, pues aquí plasmado en un documento formal, oficial. Dice, por ejemplo, dice, también al estar investigando el actuar del señor Óscar Ortiz Arballo, nos pudimos percatar que cada año en la revisión del contrato colectivo se conduce de manera ilícita, pues en cada una de estas negociaciones el señor, sin ningún derecho, mediante coacción e intimidación, obliga a Salsas Castillo Sapi de CB a dar a su cuenta personal cantidades de dinero que él exige a cambio de dejar por un lado diversas exigencias que a último minuto se le ocurren en las negociaciones de la revisión anual del contrato colectivo de trabajo. Y con ello, desde hace tiempo, cuando menos dice, del 2015, Óscar Ortiz Arballo ha obtenido un lucro indebido para sí, desconociendo si para otra persona también, porque existe esa posibilidad, lo que sin lugar a dudas ha resultado en un perjuicio patrimonial de Salsas Castillo Sapi SASB. Fíjate, aquí lo ejemplifica. Para dejar más claro lo anterior, puedo poner como ejemplo que en la última revisión anual del contrato colectivo se había llegado a un acuerdo entre el sindicato que él representa y mi representada, por medio de una funcionaria, pero a último minuto dijo que sus agremiados necesitaban el aumento de un porcentaje más a su sueldo, lo cual era de su pleno conocimiento que la empresa no tenía la capacidad para poder cumplir con esto, con lo cual generó que nuevamente esta persona estuviera en posición de exigir a cambio, de dejar por un costado este porcentaje de incentivos para los agremiados por un depósito a su cuenta personal de 100,000 pesos moneda nacional. Esto último ocurrió en la última revisión del contrato colectivo y es simplemente un ejemplo de la manera como se ha conducido esta persona. O sea, aquí está al descubierto lo que muchos sabemos que ocurre en las empresas, sí, pero nunca se había documentado de esta manera. Y luego otra cosa, el señor líder estaba dado de alta como empleado, sin trabajar, cobraba su sueldito ahí como trabajador, obviamente sin estar nunca en la empresa, y resulta que lo corren, lo dan de baja, porque llegó una nueva administración a la empresa, lo dan de baja, y el señor se va a la Junta de Conciliación a pedir su reinstalación, cuando nunca había estado instalado, nomás cobraba, ¿no? Entonces, bueno, esta es una empresa pequeña, 230 trabajadores, de los cuales 70 son sindicalizados, pero finalmente es un ejemplo, nosotros quisimos ponerlo como ejemplo de lo que está pasando en muchas empresas sonorenses con esta central obrera
específicamente, no toda la CTM, debo de decirlo, no toda la CTM, no todos los sindicatos están haciendo este tipo de prácticas. Hay, gracias a la nueva ley, pues propuestas nuevas, propuestas novedosas que definitivamente van a venir a cambiar ese tipo de prácticas en beneficio de los propios trabajadores y en beneficio también, obvio, de las empresas. Bueno, vamos a ir a un mensaje de nuestros colaboradores. No sé si tenemos mensajes. Sí, fíjate, bastantes mensajes. Ya sabes que con esta clase de temas, ahí quienes nos acompañan a través de las distintas plataformas digitales, pues tienen mucho que decir, porque como dices, Jorge, son temas que se saben a voces, pero pues no todos se animan a hablar en público de esto, ¿no? Aquí dice René Zuluaga saludando desde YouTube. Hola, excelente día para todos nosotros. Saludos cordiales desde Hermosillo, Sonora. Los escucho, los veo. Felicidades por su programa 60x60. Como siempre, René, muy atento aquí a las ocurrencias del pelón. Marta Lorenia Silva Canastillo dice, ojalá desaparecieran estos parásitos que ni trabajan y son millonarios. Es lo que comenta Marta en la transmisión de Facebook, y mucha razón que tiene también René. Si miren, esto ya es un secreto a voces de que también Javier Villarreal es un corrupto y él está enterado de todo, pues tiene que estar enterado, ¿verdad? René Zuluaga dice, de hecho la empresa Salsa Castillo ya lo vio en su departamento jurídico para demandar directamente al líder corrupto y directamente a la CTM. Omar Carranza nos comenta por acá en el 6623402834, y si le rascas a todos los líderes sindicales le vas a sacar lo mismo y se son una bola de léperos. Jorge Cubilla, Noticias en la Bojoa. Ay, tocayo, siempre ha sido lo mismo. Pues sí, pues, pero pues no por eso nos vamos a aguantar. Ahora hay nuevos instrumentos, como dice, nos dice Alejandro Barrientos, nuestro amigo analista en temas laborales. Dice, el mapache siempre un vividor y todos los de la CTM, nos dice Manuel Alcántar. Acá nos dice Óscar Hidrotraboyena de Magdalena. Así está Alfredo Lugo del Cobach y mangoneando al director general de la institución para acomodar a sus preferidos y beneficiar a sus delegados sindicales con las cafeterías de los planteles. Bueno, más es que en todo hay negocio, Jorge, en todo le sacan negocio, qué bárbaro. Por acá dice José Refugio Bernal Robles, denuncian empresarios, ahora vaya por los extorsionadores en el sistema judicial y administrativo que no creo hayan desaparecido este sexenio estatal durante el claudiato. En el contencioso hicieron su agosto, es lo que comenta José Refugio. Nos dice Genaro Sánchez acá, buenos días, sería bueno que le dieras una rascadita nomás por encima a la dirigencia del Sindicato de Agua de Hermosillo, comandada por Rosa Isela Martínez Espinosa. Ahí los chequecitos son más grandes, cada año son de 400,000 pesos nomás en las revisiones del contrato, sin incluir lo que le dan por el 4% por desplazamiento de mano de obra. Hombre, no, pues es que hay lana ahí, pues ahí sí hay lana, no hay lana para las calles, pero pues sí hay para sí, no hay lana para las fugas, pero híjole. Dice Salsa Castillo, no es una empresa pequeña, es parte de un corporativo ejemplar, dice José Refugio Bernal. Sí, claro, pero bueno, finalmente es una empresa de 230 empleados. No hay uno bueno, pobres trabajadores, nos dice por acá Julio Ulloa. Muchos comentarios que luego se nos pierden aquí en la transmisión. Aquí está un comentario un poquito largo de Jesús Agunde, nos dice HDSPM. Hijos de su... ¿Cómo hay gente tranza? Ni modo, México está lleno de ellos. La pregunta es, ¿habrá personas que no hagan tranza, fraude o se inguen en las personas trabajadoras? Dice, el ayuntamiento se friega a sus trabajadores descontando un concepto titulado préstamos a futuro, les cobran plaza. Muchas, está largo el comentario, pero básicamente eso es lo que nos denuncian por acá. ¿Quién más? Pues en general, muchos comentarios sobre este tema que sí genera bastante inquietud